Pantano de Susqueda. Era un día frío en el pantano de Susqueda. La mañana había amanecido cubierta por una niebla espesa que se agarraba a las laderas como una tela húmeda, ocultando el fondo del valle y apagando los colores del bosque. El agua permanecía inmóvil, oscura, pesada, sin reflejos claros. No parecía un lugar hecho para devolver nada. Allí el silencio tenía peso. No era un silencio limpio, sino uno cargado, denso, como si el paisaje entero estuviera conteniendo algo. Los árboles se alzaban quietos, sin apenas movimiento. El aire era húmedo, cortante. El frío no venía solo de la temperatura, sino del lugar. Fue entonces cuando apareció. Al principio nadie lo entendió del todo. Un bulto oscuro, irregular, atrapado cerca de una de las orillas, en una zona poco accesible. Podía haber sido cualquier cosa arrastrada por el agua. Un tronco, restos de basura, algo abandonado. Pero a medida que se acercaron, la forma dejó de ser ambigua. Era un cuerpo. No flotaba, no se hundía. Estaba suspendido, parcialmente sumergido, como si el pantano aún no hubiera decidido qué hacer con él. No hubo gritos, no hubo carreras. Solo miradas que se cruzaron en silencio y una certeza inmediata. Aquello no iba a tener una explicación sencilla. El pantano de Susqueda no era un lugar cualquiera, no se llegaba hasta allí por casualidad. Rodeado de carreteras secundarias, caminos estrechos y curvas cerradas, exigía conocer la zona, saber por dónde entrar y sobre todo por dónde salir. Era profundo, aislado, y en muchos tramos impenetrable. El cuerpo fue sacado con cuidado. El agua había hecho su trabajo, borrar rasgos, endurecer la piel, alterar el tiempo, pero no lo suficiente. Aún quedaban detalles, demasiados. Horas después apareció el segundo cuerpo, separado del primero, a varios metros de distancia, como si alguien hubiese querido asegurarse de que nunca fueran encontrados juntos. Entonces los nombres comenzaron a tomar forma. Mark Hernández, 23 años. Paula Mas, 21. Habían desaparecido días antes, juntos, sin conflicto aparente, sin mensajes de despedida, sin señales de huida. Su viaje no era secreto, nadie los buscaba por peligro inmediato, y sin embargo, habían terminado allí. El hallazgo removió algo más que el agua del pantano. Activó preguntas incómodas y silencios aún mayores. Poco después apareció el coche, sumergido, hundido a varios metros de profundidad, lejos del punto donde los cuerpos habían sido encontrados. No había marcas claras de accidente, no estaba colocado como un vehículo que se precipita por error. Estaba allí como si hubiese sido llevado hasta ese punto con intención, como parte de algo pensado. El coche estaba vacío. No había cuerpos dentro. No había señales de que hubieran muerto ahogados. No había lógica sencilla que cerrara el círculo. Eso fue lo que marcó el caso desde el principio. Las primeras horas estuvieron llenas de cautela. Se habló de desaparición, después de posible accidente. Pero esa versión duró poco, demasiado poco, porque a medida que avanzaban las comprobaciones, el relato empezaba a resquebrajarse. Mark presentaba signos claros de violencia, no compatibles con una caída, no compatibles con el agua. Paula también. No habían muerto allí, habían sido llevados allí después. El pantano no era el lugar del crimen, era el lugar elegido para hacerlo desaparecer, y alguien había sabido usarlo. La Guardia Civil tomó el control de la investigación. Se acordonaron zonas, se rastrearon caminos, se revisaron entradas y salidas. Pero Susqueda no facilita las cosas. El terreno es abrupto, la visibilidad escasa, y el tiempo, en el agua, juega siempre en contra. Las familias esperaban respuestas, los medios exigían explicaciones. El pantano permanecía inmóvil. Cada dato nuevo abría más incógnitas. ¿Por qué allí?
¿Por qué separados? ¿Por qué el coche en un punto distinto? Nada encajaba del todo. Mark y Paula no tenían un perfil de riesgo. No estaban relacionados con ambientes violentos. No arrastraban conflictos conocidos. Eran jóvenes normales, con planes sencillos. Y precisamente por eso, su muerte resultaba aún más perturbadora. Alguien los había interceptado. Alguien los había dominado. Y alguien había decidido que aquel sería su final. El caso avanzó, pero lo hizo despacio, demasiado despacio. Se reconstruyeron sus últimos movimientos, los lugares que habían visitado, las carreteras que habían tomado, pero había tramos oscuros, espacios de tiempo sin testigos, sin cámaras, sin explicaciones, huecos donde podía caber cualquier cosa. El pantano de Susqueda volvió a cerrarse sobre sí mismo. El agua siguió bajando y subiendo. La niebla regresó otros días. Y mientras tanto, dos jóvenes seguían sin justicia. El crimen estaba claro. La verdad, no. La mañana avanzó sin que el frío terminara de retirarse. La niebla seguía agarrada al agua, deslizándose lenta entre las paredes del pantano, como si no quisiera abandonar el lugar. A ratos se abría lo justo para dejar ver la superficie oscura. Después volvía a cerrarse, espesa, opaca, negando cualquier intento de mirar más allá. El hallazgo ya había cambiado la naturaleza de la búsqueda. Ya no se trataba de encontrar a dos jóvenes desaparecidos. Se trataba de entender qué les había ocurrido y por qué allí. La Guardia Civil comenzó a trabajar con una idea clara, aunque nunca se dijera en voz alta. Aquello no había sido improvisado. Nada en Susqueda lo es. El pantano no perdona errores ni facilita movimientos. Cada acceso exige conocer el terreno, medir los tiempos, calcular distancias. No es un lugar al que se llegue por accidente con un plan complejo, y lo que había ocurrido allí era complejo. Los cuerpos, separados entre sí, obligaban a descartar muchas hipótesis rápidas. No estaban juntos, no estaban cerca del coche, no estaban colocados de una forma que sugiriera un final precipitado. Alguien se había tomado el tiempo necesario para decidir dónde dejar a cada uno. Eso implicaba control y tiempo. Las primeras reconstrucciones intentaron ordenar lo imposible. Mark y Paula habían viajado juntos hasta la zona. Se habían movido por carreteras secundarias. Habían sido vistos con normalidad. No mostraban miedo. No parecían perseguidos. Nada indicaba que supieran que aquel viaje iba a terminar así. En algún punto del recorrido, algo ocurrió. No se sabía dónde, no se sabía cuándo con exactitud, pero se sabía que no fue dentro del agua. Las autopsias confirmaron que no murieron por ahogamiento. El agua había alterado los cuerpos, había dificultado la lectura de algunas lesiones, pero no lo suficiente como para borrar lo esencial. La muerte había sido violenta, y había ocurrido antes de que el pantano lo recibiera. Ese dato lo cambiaba todo, porque obligaba a pensar en un escenario previo, un lugar distinto, un momento que no estaba registrado. ¿Habían sido interceptados en la carretera? ¿Habían parado voluntariamente? ¿Conocían a quien se acercó a ellos? Cada pregunta abría una posibilidad inquietante. El coche, recuperado días después, tampoco aportó una explicación tranquilizadora. No había signos claros de lucha en su interior. No estaba destrozado como cabría esperar de una caída accidental. Su posición en el fondo del pantano sugería más intencionalidad que error. No parecía un vehículo que se hubiera precipitado sin control. Parecía un vehículo colocado, y eso volvía a señalar hacia alguien que conocía el terreno. Las líneas de investigación se multiplicaron. Algunas apuntaban a encuentros fortuitos que acabaron mal. Otras hablaban de terceras personas. Se exploraron posibilidades diversas, pero ninguna terminaba de cerrar el círculo completo. Había demasiadas piezas sueltas. Uno de los aspectos más difíciles de asumir era la ausencia de testigos.
Nadie había visto nada, nadie había escuchado nada. Ningún vecino, ningún excursionista, ningún conductor había observado movimientos extraños en un lugar que, aunque aislado, no está completamente desierto. O eso parecía. La hipótesis de que alguien actuara con absoluta libertad en un entorno así, sin ser visto, resultaba perturbadora. Pero cada día que pasaba sin nuevas pruebas reforzaba esa idea. Alguien había sabido moverse sin dejar rastro. Las familias de Mark y Paula seguían cada avance con una mezcla de esperanza y agotamiento. Cada noticia parecía prometer algo que nunca llegaba. El caso avanzaba, sí, pero lo hacía en círculos, regresando siempre a los mismos puntos oscuros. El pantano, mientras tanto, continuaba con su rutina silenciosa. El nivel del agua cambiaba, las estaciones pasaban, la vida seguía alrededor de un lugar marcado. Los investigadores sabían que el tiempo no jugaba a su favor. Cada día que pasaba, las pruebas se debilitaban, las posibilidades se reducían, la memoria de los detalles se erosionaba. El agua, una vez más, actuaba como aliada del olvido. Se analizaron teléfonos, se revisaron mensajes, se reconstruyeron trayectos, pero no apareció un motivo claro. No había amenazas previas conocidas, no había conflictos evidentes, no había un pasado que explicara un final así, y eso convertía el crimen en algo aún más inquietante. Porque cuando no hay un motivo visible, solo quedan dos opciones. O el motivo está muy bien oculto, o nunca se llegará a conocer. Algunas hipótesis fueron ganando peso con el paso del tiempo. Se habló de encuentros inesperados, de una mala decisión en el lugar equivocado, de alguien que se cruzó en su camino y decidió ir demasiado lejos. Pero ninguna de esas teorías podía demostrarse con pruebas sólidas. El caso empezó a entrar en esa zona gris donde los expedientes siguen abiertos, pero la investigación ya no ocupa portadas. Donde los nombres continúan escritos en informes, pero las líneas nuevas son cada vez menos frecuentes. Susqueda había hecho lo que mejor sabe hacer: absorber. Mark y Paula pasaron de ser personas a convertirse en un caso, y el caso, poco a poco, empezó a convertirse en silencio. Pero el silencio no siempre significa ausencia de verdad. A veces solo indica que la verdad no encontró el momento adecuado para salir a la superficie, como los cuerpos que tardaron días en aparecer, atrapados entre capas de agua oscura, porque el pantano no devuelve todo a la vez, devuelve fragmentos y a veces solo preguntas, y esas preguntas seguían ahí, flotando, sin respuesta, mientras el agua de Susqueda permanecía inmóvil, como si supiera exactamente lo que ocurrió, y no tuviera ninguna prisa por contarlo. El tiempo empezó a jugar su papel más cruel. Las semanas se sucedieron sin avances decisivos, y el caso comenzó a deslizarse lentamente fuera del foco mediático. No de golpe, no de manera brusca. Fue un desgaste progresivo, casi imperceptible. Un día había menos cámaras, otro día menos preguntas, hasta que el pantano volvió a ser solo un pantano para casi todos. Para los investigadores, no. El análisis de los cuerpos había dejado claras algunas certezas incómodas. Mark y Paula no solo habían muerto antes de llegar al agua, habían sido sometidos. No se trató de una reacción impulsiva. Hubo dominio, hubo control, hubo tiempo suficiente para decidir qué hacer con ellos después. Eso descartaba la improvisación. Alguien los retuvo, alguien tomó decisiones con calma, alguien pensó en el después, y el después fue Susqueda. El hecho de que los cuerpos aparecieran separados seguía siendo uno de los puntos más perturbadores del caso. No era lo más práctico, no era lo más rápido. Separarlos implicaba esfuerzo adicional, desplazamientos distintos, más riesgo. Sin embargo, se hizo. ¿Por qué?
Algunos investigadores pensaban que esa separación no era casual, que podía responder a un intento de dificultar la reconstrucción de los hechos, o a algo aún más simple y más inquietante: deshumanizar. Convertir dos vidas en dos problemas independientes, más fáciles de manejar. El coche, por su parte, seguía siendo una pieza clave. No presentaba daños compatibles con una caída accidental desde gran altura. Tampoco había señales claras de que el volante se hubiera perdido por un error humano. Todo apuntaba a que el vehículo fue llevado hasta un punto concreto y empujado al agua con intención. Eso requería fuerza y conocimiento. No cualquiera puede maniobrar un coche hasta el borde de una zona así sin dejar huellas claras. No cualquiera sabe dónde hacerlo para que el vehículo quede oculto durante días. El pantano tiene zonas profundas, sí, pero también zonas traicioneras, donde un coche puede quedar visible en pocas horas. El lugar elegido no fue azaroso. Se revisaron mapas, accesos, caminos forestales. Algunos eran conocidos por pescadores, trabajadores de mantenimiento, vecinos de la zona. No era un lugar turístico al uso. No era un punto de paso. Quien actuó allí no estaba perdido. Las hipótesis más duras comenzaron a circular de forma discreta, lejos de los micrófonos. Se habló de la posibilidad de una tercera persona que hubiera coincidido con ellos aquella noche. Alguien que no figuraba en sus planes iniciales, un encuentro que se torció, una situación que escaló demasiado rápido. Pero esa teoría tenía grietas, porque incluso en un encuentro violento e inesperado, lo habitual es el caos, el error, la huida precipitada, y en Susqueda no había caos. Había orden, un orden frío, funcional, casi metódico. Eso sugería algo más inquietante: que quien lo hizo no perdió el control. Se analizaron sus teléfonos hasta el último detalle. Mensajes, llamadas, ubicaciones. No aparecieron amenazas, no aparecieron citas sospechosas, nada que explicara una emboscada planificada con antelación. Lo que sí apareció fue un vacío, un tramo de tiempo sin actividad, un silencio digital. Ese silencio era tan importante como cualquier mensaje, porque indicaba el momento exacto en que dejaron de tener control sobre su situación. Las familias comenzaron a convivir con una espera distinta. Ya no era la espera de un milagro, sino la de una explicación. Querían saber cómo, querían saber por qué y, sobre todo, querían saber quién, pero el caso no ofrecía nombres. Cada revisión de pruebas devolvía a los investigadores al mismo punto. No había suficiente para señalar a nadie con seguridad. Había indicios, había teorías, había sospechas, pero no había una línea clara que condujera a una detención. Y sin detención, el caso quedaba suspendido. El pantano seguía ahí, imperturbable. El nivel del agua subía y bajaba. Las estaciones cambiaban el paisaje. Donde antes había niebla, ahora había sol. Donde antes había silencio mediático, ahora había olvido. Pero el lugar conservaba algo distinto. Quienes regresaban a Susqueda después de los hechos hablaban de una sensación difícil de describir. No miedo, algo más denso. Como si el entorno hubiera quedado marcado por una presencia ausente. Porque allí no solo se habían encontrado dos cuerpos. Allí se había demostrado lo fácil que era desaparecer. El caso entró oficialmente en una fase de estancamiento. Seguía abierto, sí, pero sin avances públicos, sin novedades, sin respuestas. Mark Hernández y Paula Mas pasaron a formar parte de una lista incómoda, la de las víctimas cuya historia no encaja en una frase sencilla. No murieron por error, no murieron por azar, murieron porque alguien tomó una decisión, y esa decisión, años después, seguía sin nombre. El pantano de Susqueda no devolvió justicia, solo devolvió cuerpos.
y el agua, como siempre, volvió a cerrarse sobre todo lo demás. El paso del tiempo no aclaró nada, solo endureció las preguntas. Con los meses, el caso de Susqueda fue adoptando una forma incómoda, de esas que no encajan bien en los informes ni en los discursos oficiales. No era un crimen rápido, no era un error, no era una pelea que se hubiera ido de las manos. Cada detalle apuntaba a algo más elaborado, más frío, más consciente, y eso era lo que más inquietaba. Los investigadores repasaron una y otra vez el mismo punto, el control. Mark y Paula no fueron sorprendidos y asesinados de inmediato. Hubo un momento previo, un intervalo en el que alguien los tuvo a su merced. Ese intervalo podía haber durado minutos, o más tiempo del que nadie quería imaginar. No se encontraron señales de una persecución previa. No hubo restos de una huida desesperada. No hubo indicios claros de resistencia prolongada. Todo indicaba que en algún momento dejaron de tener opciones. Eso planteaba una pregunta incómoda. ¿Confiaron? Porque la violencia extrema no siempre empieza con gritos o golpes. A veces comienza con una conversación, con una parada aparentemente inofensiva, con alguien que se acerca sin levantar sospechas. El entorno de Susqueda facilita ese tipo de encuentros. Carreteras solitarias, zonas donde detenerse no resulta extraño, lugares donde un coche parado no llama la atención. Allí, una interacción puede parecer trivial, hasta que deja de serlo. Los análisis forenses reforzaron la idea de que no fue un arrebato. Hubo actos que exigieron decisión, repetición y sangre fría. Nada de eso se improvisa bajo presión. Nada de eso se hace sin asumir riesgos. Y aún así, quien lo hizo no dejó rastro suficiente. El caso comenzó a generar una inquietud distinta entre los investigadores más veteranos, no tanto por lo que se sabía, sino por lo que no aparecía. Faltaban errores, faltaban huellas claras, faltaban esas pequeñas torpezas humanas que suelen delatar a quien actúa por impulso. Aquí no estaban. Se habló, en círculos cerrados, de alguien acostumbrado a moverse en zonas aisladas, alguien que no se puso nervioso, alguien que supo medir tiempos y distancias, alguien que entendía que el agua es una aliada perfecta cuando se quiere borrar una escena. Pero no había una prueba que sostuviera esa intuición. Cada teoría volvía al mismo punto muerto, sin testigos, sin grabaciones, sin confesiones. El caso se sostenía sobre hipótesis, y las hipótesis, por sí solas, no llevan a un juicio. Las familias, mientras tanto, convivían con una verdad fragmentada. Sabían que sus hijos no habían muerto por accidente. Sabían que alguien los había matado, pero no podían ir más allá. No había un rostro al que señalar. No había una historia cerrada a la que aferrarse, solo fragmentos. El pantano, convertido ya en símbolo del caso, seguía apareciendo en cada reconstrucción, no como escenario del crimen, sino como su última capa, el lugar donde todo terminó de diluirse, donde las pruebas perdieron fuerza, donde el tiempo se volvió enemigo. Con los años, el caso de Susqueda empezó a mencionarse junto a otros similares, crímenes reales, cuerpos encontrados en entornos naturales, investigaciones abiertas sin resolución, historias que sobreviven más como advertencia que como relato cerrado. Advertencias de lo fácil que es desaparecer, de lo frágil que es la rutina, de lo poco que a veces protege la normalidad. Mark y Paula habían salido de viaje sin saber que aquel trayecto sería el último. No habían cometido un error evidente, no habían cruzado una línea clara. Simplemente se encontraron en el lugar equivocado, con la persona equivocada, o quizá con personas. Esa duda también permanecía, porque nadie pudo asegurar nunca que actuara una sola persona. El control, la logística, la separación de los cuerpos, el coche, todo eso podía haber sido obra de más de una mano.
Pero, de nuevo, no había pruebas suficientes para sostenerlo. El expediente seguía abierto. En teoría. En la práctica, cada nueva revisión devolvía las mismas conclusiones. Sin un elemento nuevo, sin un testimonio inesperado, sin un error tardío, el caso estaba condenado a permanecer suspendido, como los cuerpos antes de ser encontrados, como la verdad desde entonces. El pantano de Susqueda continuó ahí, ajeno a todo. Un lugar al que la gente sigue yendo, sin pensar demasiado en lo que ocurrió. El agua cubre, el paisaje distrae, el tiempo suaviza incluso las historias más duras. Pero hay quienes, al pasar por allí, no pueden evitar mirar la superficie oscura durante unos segundos más, como si esperaran que, en algún momento, el agua decidiera devolver algo más que silencio. Porque hay crímenes que no terminan cuando se encuentran los cuerpos, terminan solo cuando alguien habla, y en Susqueda, hasta hoy, nadie lo ha hecho. El caso no se cerró, pero empezó a envejecer. Y eso, en una investigación criminal, es una forma lenta de desaparición. Con el paso de los años, Susqueda dejó de ser un nombre repetido a diario. Ya no habría informativos, ya no ocupaba mesas de debate. El expediente seguía existiendo, pero su peso se desplazó del presente al archivo. No por falta de gravedad, sino por falta de avances. La Guardia Civil continuó revisando el caso de manera intermitente, releyendo informes, reexaminando fotografías, volviendo sobre decisiones tomadas al principio. Pero el problema seguía siendo el mismo. No había un punto de ruptura. No existía ese detalle mínimo que permite reconstruirlo todo hacia atrás. Cada pieza encajaba solo parcialmente, dejando siempre un espacio vacío en el centro. Ese espacio era el momento exacto en que Mark y Paula perdieron el control de su destino. Las reconstrucciones oficiales señalaban que el coche no llegó al pantano por azar, que fue conducido o empujado hasta allí, que los cuerpos no fueron arrojados sin más, sino colocados, que el orden de los hechos importaba, que alguien pensó en la secuencia, primero la muerte, después el traslado, luego el coche. Ese orden se mantuvo como una de las pocas certezas firmes. También se confirmó que el pantano no fue elegido por cercanía, sino por conveniencia. No era el lugar más inmediato, era el más eficaz. El que ofrecía más profundidad, menos visibilidad y más tiempo antes de devolver algo a la superficie. Eso reforzaba una idea incómoda. Quien lo hizo sabía esperar. No tenía prisa, no actuó por pánico, no improvisó una huida. Esperar implica seguridad, y la seguridad suele nacer de la experiencia. En privado, algunos investigadores admitían que el caso tenía algo que no encajaba con la criminalidad habitual. No había patrones claros, no había antecedentes similares en la zona, no había una lógica reconocible de beneficio inmediato. No hubo robo, no hubo petición, no hubo mensaje, nada que indicara una ganancia evidente. Y eso volvía a dejar una única explicación posible. El objetivo era desaparecerlos, no resolver un conflicto, no enviar un aviso, simplemente borrar personas, borrar un trayecto, borrar una historia que por algún motivo no debía continuar. Las familias escuchaban hipótesis que nunca se hacían públicas, algunas más plausibles que otras, todas igual de dolorosas. Con el tiempo aprendieron a distinguir entre información real y ruido, entre avances auténticos y movimientos para ganar tiempo. La espera se volvió estructural. Susqueda empezó a aparecer en listas, en recopilaciones de crímenes sin resolver, en documentales, en conversaciones nocturnas. Se convirtió en un símbolo, el de un crimen donde todo está claro salvo lo esencial. Se sabe que fue un homicidio, se sabe que hubo planificación, se sabe que alguien lo hizo. Lo que no se sabe es quién, ni por qué. El pantano, mientras tanto, seguía siendo un lugar al que se podía ir. La gente paseaba cerca.
Se detenía a mirar el agua, hacía fotografías. Muy pocos recordaban lo que había ocurrido allí, y los que lo hacían rara vez lo decían en voz alta, porque hay lugares que se cargan de historias incómodas, y es más fácil callarlas, pero el silencio no borra los hechos, solo los aplaza. En algún punto, alguien tomó decisiones que aún hoy siguen ocultas. Decisiones que implicaron dominar a dos jóvenes, acabar con sus vidas y utilizar un entorno natural como herramienta de borrado. Decisiones que no pueden haberse tomado sin una conciencia clara de lo que se estaba haciendo, y esa conciencia sigue ahí fuera. El caso Susqueda no terminó, solo se detuvo. Quedó suspendido, como el agua en calma del pantano en los días sin viento, aparentemente inmóvil, en realidad lleno de corrientes internas que nadie consigue ver desde la superficie. Porque hay verdades que no emergen cuando se las busca, emergen cuando algo falla, y en Susqueda, hasta ahora, nada ha fallado. El expediente siguió respirando a base de revisiones periódicas, no avances espectaculares, no giros inesperados, solo la insistencia de volver una y otra vez sobre lo mismo, como si en algún punto los hechos fueran a ordenarse por sí solos. Pero los hechos no se ordenan solos. Cada nueva lectura del caso devolvía a los investigadores a la misma sensación. Algo faltaba, pero no se sabía exactamente qué. No era una prueba concreta, ni un testimonio olvidado, ni una llamada no registrada. Era más bien una ausencia global, un vacío estructural que hacía imposible cerrar el relato. Se sabía el qué, se intuía el cómo, pero el quién y el por qué seguían completamente fuera de foco. El análisis del entorno volvió a cobrar importancia con el paso del tiempo. No tanto el entorno inmediato del pantano, sino todo lo que lo rodeaba. Carreteras secundarias, desvíos poco transitados, zonas donde detenerse sin levantar sospechas. Lugares donde dos jóvenes podían haber parado sin miedo, y eso volvía a llevar a una idea inquietante. El encuentro previo no tuvo por qué ser violento desde el principio. Podía haber sido normal, incluso cordial, una conversación, una indicación, una excusa cualquiera. En zonas así, no es extraño que alguien pregunte por un camino, por un mirador, por una pista forestal, y tampoco es extraño que se ayude. Mark y Paula no tenían motivos para desconfiar de entrada. No iban huyendo, no estaban alerta. Eso hacía el crimen aún más perturbador, porque no todo empezó con violencia, empezó con normalidad. Los investigadores sabían que ese momento inicial era clave, el instante exacto en el que la situación cambió, el segundo en el que la opción de marcharse desapareció. Pero ese segundo no estaba documentado en ninguna parte. No había cámaras, no había testigos, no había grabaciones. Solo la certeza de que, a partir de ahí, todo fue cuesta abajo. La hipótesis de que hubiera más de una persona implicada nunca se descartó del todo. No de forma oficial, pero tampoco en privado. El control simultáneo de dos personas, el traslado de cuerpos, la gestión del coche, todo eso podía hacerse solo, sí, pero exigía un nivel de frialdad y capacidad física considerable. Y aún así, tampoco había pruebas concluyentes. El caso se convirtió en una suma de posibles: posible encuentro, posible engaño, posible traslado previo, posible conocimiento profundo del terreno. Demasiados posibles para una sola certeza. Las familias siguieron insistiendo, no en teorías, sino en memoria, en que el caso no desapareciera del todo, en que el nombre de Susqueda no se convirtiera en una referencia vacía. Cada aniversario reactivaba brevemente la atención. Cada mención volvía a remover algo que nunca terminó de asentarse, pero el pantano seguía imponiendo su lógica. Un lugar así no solo oculta cuerpos, oculta tiempos, oculta recorridos, oculta decisiones, y,
Sobre todo, protege a quien sabe utilizarlo. A día de hoy, nadie puede explicar con certeza cómo dos jóvenes sin un perfil de riesgo terminaron así. Nadie puede señalar un motivo claro. Nadie puede decir qué desencadenó exactamente la violencia. Solo se sabe que ocurrió, y que ocurrió lejos de miradas. Eso convierte al caso Susqueda en algo más que un crimen sin resolver. Lo convierte en una advertencia silenciosa, en la demostración de que, incluso sin errores visibles, la normalidad puede romperse de forma irreversible. Mark y Paula no hicieron nada extraordinario, no tomaron una decisión extrema, no se expusieron conscientemente. Y aún así, alguien decidió por ellos. El pantano devolvió los cuerpos cuando quiso. El coche apareció cuando ya era tarde. La investigación avanzó hasta donde pudo. Después se detuvo. Hoy, Susqueda sigue ahí. El agua sigue acumulándose. La niebla sigue bajando algunos días. El paisaje conserva esa calma engañosa que no revela nada a simple vista. Quien pasa por allí sin conocer la historia no nota nada distinto. Pero quien la conoce, sabe que en algún punto de ese entorno alguien tomó decisiones calculadas. Sabe que hubo un antes y un después. Y sabe que la verdad completa sigue sumergida. Porque hay historias que no terminan. Solo quedan esperando a que alguien hable, esperando a que alguien falle, esperando a que el agua algún día decida devolver algo más que cuerpos. Y en Susqueda, el agua aún guarda demasiado silencio. El silencio empezó a ser parte del caso, no un silencio repentino, sino uno que se fue asentando poco a poco, como el polvo sobre un expediente que ya nadie abre con urgencia. El caso seguía vivo en teoría, pero en la práctica había entrado en esa fase incómoda en la que solo se reactiva cuando alguien lo recuerda. Y recordar cansa. Los investigadores sabían que, llegado a ese punto, solo quedaban dos caminos posibles: un error cometido por quien lo hizo, o una palabra dicha por quien sabe más de lo que ha contado. Nada de eso ocurrió. El tiempo, lejos de aclarar, empezó a deformar. Algunos detalles se volvieron difusos, otros se reinterpretaron. Las teorías se afinaron, se descartaron, se retomaron de nuevo. Pero ninguna consiguió romper la barrera principal, la falta de una escena clara previa al pantano. Todo lo que se sabía comenzaba después de la muerte, después del traslado, después del silencio. Eso hacía imposible reconstruir el inicio. El análisis de los movimientos de Mark y Paula siguió siendo una de las pocas anclas firmes. Se sabía que no estaban perdidos. Se sabía que no habían improvisado el viaje. Se sabía que se movían con tranquilidad. Nada indicaba prisa ni nerviosismo. Eso reforzaba la idea de que, hasta el último momento conocido, no percibían peligro. Y esa normalidad era inquietante, porque sugería que el peligro no se presentó como tal, no llegó con violencia inmediata, no apareció con una amenaza clara, llegó probablemente disfrazado de algo cotidiano, algo que no activó las alarmas. Una conversación breve, una indicación amable, una ayuda ofrecida. Ese tipo de situaciones no deja huella, no genera recuerdos nítidos, no se graba en la memoria de quien pasa cerca. Precisamente por eso son tan eficaces. El pantano, una vez más, aparecía como la última capa de un proceso que había comenzado mucho antes. Un proceso que incluyó decisiones sucesivas, cada una más comprometida que la anterior, hasta llegar al punto en que ya no había marcha atrás. Y eso volvía a señalar a alguien que no dudó, porque dudar deja rastros. La certeza, no. Los años pasaron, y el caso Susqueda empezó a convivir con una etiqueta peligrosa, la de difícil. Una palabra que, en el lenguaje policial, suele significar que no hay por dónde avanzar sin algo nuevo. Y lo nuevo no se puede fabricar, tiene que aparecer.
Las familias aprendieron a vivir con una información incompleta, con la certeza de la violencia, pero sin el alivio de una explicación. Esa ausencia pesa más que cualquier titular, porque no permite cerrar nada, no permite colocar la historia en un lugar definitivo, solo deja preguntas. A veces, alguien volvía a señalar el pantano como si allí estuviera la clave final, como si el agua aún guardara algo decisivo. Pero el agua no devuelve pruebas cuando se le pide, las devuelve cuando quiere, y a veces nunca. Susqueda se convirtió en un punto fijo de una historia móvil, un lugar que no cambia mientras todo lo demás se desgasta. El entorno permanecía igual, pero las personas envejecían, los recuerdos se erosionaban, los detalles se perdían, y aún así el crimen seguía ahí. No como un hecho cerrado, sino como una presencia latente, algo que no terminó de irse, algo que, cada cierto tiempo, vuelve a emerger en forma de pregunta incómoda. Porque hay casos que no se resuelven, pero tampoco se olvidan, quedan suspendidos, como una respiración contenida. El caso llegó a un punto en el que ya no avanzaba por acumulación de datos, sino por resistencia. Resistencia al olvido, resistencia a aceptar que aquello era todo lo que habría. Los investigadores más jóvenes heredaron el expediente como se heredan las historias difíciles, con respeto, pero también con cierta distancia. No habían estado allí al principio, no habían visto los cuerpos salir del agua, no habían respirado el ambiente de aquellos primeros días. Para ellos, Susqueda era un conjunto de documentos, fotografías y conclusiones parciales, y aún así, algo seguía sin encajarles. Porque aunque el expediente esté quieto, la posibilidad no lo está. Siempre existe la opción de que algo cambie, de que una versión se resquebraje, de que una certeza aparente deje de serlo. Y esa posibilidad, mínima pero real, es lo único que impide que Susqueda se convierta en un punto final. Mark y Paula siguen siendo dos nombres ligados a una historia sin cierre. Dos vidas detenidas en un lugar que no devuelve explicaciones. Dos ausencias que no encajan en un relato completo. El pantano sigue guardando su secreto, el tiempo sigue pasando, y la verdad sigue sumergida. No porque no exista, sino porque nadie la ha sacado todavía. Y hasta que eso ocurra, si es que ocurre, el caso de Susqueda seguirá exactamente donde siempre ha estado, suspendido entre el agua y el silencio, esperando el momento en que alguien, por fin, rompa ese equilibrio. Hubo un momento en que la investigación dejó de buscar respuestas nuevas y empezó a vigilar el tiempo. No el tiempo cronológico, sino el otro. El tiempo humano, ese que desgasta certezas, que afloja silencios, que hace que algunas personas hablen cuando ya no sienten el mismo miedo, o cuando creen que ya es tarde para que importe. Ese momento llegó sin anuncio. El caso Susqueda pasó a formar parte de esa categoría incómoda que nadie quiere nombrar del todo. Los crímenes que dependen más de una grieta futura que de una prueba presente. Casos que no avanzan por acumulación, sino por fractura. Una fractura en alguien, porque siempre hay alguien que sabe más de lo que ha dicho. No necesariamente el autor material, a veces un testigo indirecto, a veces alguien que oyó algo y decidió callar, a veces alguien que entendió demasiado tarde lo que había visto. Ese alguien no aparece en los informes, no figura en los organigramas, pero existe. Los investigadores lo sabían, por eso el caso nunca se cerró del todo, por eso seguía revisándose de vez en cuando, no porque hubiera novedades, sino porque se esperaba una. El pantano seguía siendo el centro simbólico de todo, no solo por los cuerpos, sino por lo que representaba. Un lugar donde la voluntad humana había usado la naturaleza como herramienta, donde la violencia no fue explosiva, sino silenciosa, donde el crimen no buscó ser visto, sino desaparecer, y lo consiguió, pero desaparecer no es lo mismo que borrar.
A lo largo de los años, algunas informaciones llegaron de manera fragmentaria, comentarios sueltos, rumores, versiones incompletas que no podían sostenerse en un juzgado, pero que indicaban que el caso no estaba tan muerto como parecía. Nada sólido, nada publicable, solo indicios de que la historia tenía más capas, capas que no habían salido a la superficie. El problema era siempre el mismo. Sin una prueba directa, sin un vínculo claro, todo quedaba en el terreno de la sospecha. Y la sospecha por sí sola no detiene a nadie. Así, el expediente volvió una y otra vez a ese punto inmóvil donde ya había estado tantas veces. Un punto en el que la lógica parece agotarse, pero la intuición se resiste a rendirse. Porque hay algo que no cambia con el tiempo. Dos personas no desaparecen así porque sí. No acaban así sin que alguien intervenga. No se borra una historia entera sin intención. Y esa intención sigue siendo el gran vacío del caso. Mark y Paula continúan existiendo en un espacio extraño, no solo en la memoria de quienes los conocieron, sino en la conciencia colectiva de quienes saben que algo falló, que algo no se hizo, que algo no se pudo demostrar. El pantano de Susqueda, mientras tanto, sigue acumulando agua, sigue devolviendo reflejos apagados, sigue ofreciendo esa calma engañosa que no delata nada. Para quien no conoce la historia, es solo un lugar. Para quien la conoce, es otra cosa. Es una pregunta abierta. Una pregunta que no se formula en voz alta, pero que está ahí, flotando sobre la superficie oscura cada vez que alguien se detiene a mirar el agua unos segundos más de lo normal. Porque hay verdades que no se esconden para siempre. Solo esperan. Y el caso Susqueda todavía hoy sigue esperando. Y hasta aquí la historia del pantano de Susqueda. Un crimen real, dos vidas truncadas y una verdad que a día de hoy sigue bajo el agua. Gracias por acompañarme una vez más en Sombra Negra Oscura. Si este relato te ha hecho pensar, suscríbete al canal, dale like y comparte para que estas historias no caigan en el olvido. Te espero en el siguiente video. Adiós.